Hay casos que se recuerdan por cómo terminaron, y hay otros que siguen obsesionando por todo lo que ocurrió antes. El caso de Paco Stanley pertenece a la segunda categoría, porque los disparos duraron apenas unos segundos, pero las horas que los precedieron siguen siendo reconstruidas, discutidas y analizadas más de 2 décadas después. La mañana del 7 de junio de 1999 no comenzó con señales evidentes de tragedia. No hubo una amenaza pública. No existía un operativo de seguridad alrededor de Paco Stanley. No había un anuncio que hiciera pensar que uno de los conductores más populares de México estaba viviendo sus últimas horas. Al contrario, era lunes, un día de trabajo, uno más. Paco llegó al programa, saludó a sus compañeros, bromeó frente a las cámaras, hizo reír al público. Todo parecía seguir exactamente el mismo guión de siempre. Y quizá esa sea la parte más inquietante de toda esta historia, porque nadie que convivió con él aquella mañana sabía que, antes de terminar el día, muchos recordarían cada conversación, intentando descubrir si habían pasado por alto algo importante. Desde entonces, millones de personas han intentado responder la misma pregunta: ¿quién fue? Pero existe otra pregunta que con frecuencia recibe mucha menos atención. Y si para comprender lo que ocurrió primero, hay que entender cómo transcurrieron sus últimas horas, no después del atentado, antes, porque cuanto más se reconstruye aquella jornada, más aparecen decisiones aparentemente insignificantes. Una llamada, una reunión, un recorrido por la ciudad, personas que entran y salen de escena, cambios de planes, testigos que recuerdan un detalle distinto, versiones que coinciden, otras que se contradicen. Nada de eso parecía extraordinario mientras estaba ocurriendo. Solo adquirió importancia cuando todo terminó. Y precisamente ahí comienza el verdadero desafío. Durante más de 25 años se han escrito libros, realizado investigaciones periodísticas, producido documentales y recopilado declaraciones de quienes estuvieron presentes aquel día. Al mismo tiempo, también surgieron innumerables teorías que mezclaron hechos comprobados con especulaciones, haciendo cada vez más difícil distinguir una cosa de la otra. Por eso, en este documental no vamos a perseguir una respuesta fácil. Vamos a reconstruir una cronología, minuto a minuto, desde que Paco Stanley inició aquel lunes hasta los instantes que cambiaron para siempre la historia de la televisión mexicana. Lo haremos siguiendo los hechos que quedaron documentados y señalando claramente cuándo una versión proviene de testimonios posteriores o cuándo un aspecto del caso continúa siendo objeto de debate. Porque este caso nunca fue sencillo, y fingir que tiene una explicación única sería ignorar todo lo que las investigaciones han mostrado durante años. Sin embargo, hay algo en lo que prácticamente todos coinciden. Las últimas horas de Paco Stanley no fueron una sucesión de escenas aisladas, fueron una cadena de acontecimientos. Y solo cuando esas piezas se colocan en el orden correcto, empiezan a surgir preguntas mucho más inquietantes. ¿Por qué decidió seguir esa rutina? ¿Quiénes fueron las últimas personas que hablaron con él? ¿Qué movimientos quedaron registrados? ¿Qué ocurrió dentro del programa? ¿Qué pasó después de que las cámaras dejaron de grabar? Y, sobre todo, ¿cuánto de lo que sucedió ese día era completamente normal? ¿Y cuánto comenzó a adquirir un significado distinto únicamente porque conocemos el desenlace? Lo más fascinante de este caso es que la historia no empieza en un restaurante, ni con los disparos. Empieza varias horas antes, cuando todo parecía absolutamente cotidiano, y justamente por eso, nadie imaginó que estaba presenciando las últimas horas de Paco Stanley. Acompáñame a reconstruir esa jornada, no para alimentar un misterio, sino para entender por qué,
Más de 25 años después, ese lunes de junio sigue siendo uno de los días más analizados, debatidos y recordados de la historia reciente de México. Para entender por qué las últimas horas de Paco Stanley siguen analizándose hasta hoy, primero hay que comprender quién era la persona que vivía ese último lunes sin imaginar lo que ocurriría después. En junio de 1999, Paco Stanley no era simplemente un conductor de televisión, era una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano. Durante décadas, había construido una carrera basada en un estilo muy particular. Improvisaba con facilidad, conversaba con el público como si estuviera entre amigos. Combinaba humor, comentarios espontáneos y una enorme capacidad para llenar horas de transmisión en vivo. Ese estilo lo convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión nacional. Su carrera había pasado por distintas empresas y formatos hasta llegar a TV Azteca, donde conducía una tras otra un programa matutino que mezclaba entrevistas, música, concursos y comedia. Para millones de espectadores, Paco Stanley representaba algo más que un presentador. Era parte de la rutina diaria. Muchas personas desayunaban viendo su programa, otras lo escuchaban mientras se preparaban para ir al trabajo. Su presencia era tan habitual que pocos imaginaban la magnitud del impacto que tendría su muerte. Sin embargo, detrás de esa imagen pública también existía un personaje ampliamente conocido por su vida social. Compañeros de trabajo, periodistas y personas cercanas lo describieron durante los años como alguien con una agenda muy activa, acostumbrado a convivir con distintos círculos de amistades dentro y fuera del medio artístico. Ese detalle resulta importante, porque las últimas horas de Paco Stanley no transcurrieron únicamente entre los foros de televisión. También involucraron reuniones, trayectos y personas ajenas al estudio de grabación. Y precisamente ahí comienza a complicarse la reconstrucción. Con el paso de los años surgieron numerosos testimonios sobre aquel día. Muchos coinciden entre sí, otros difieren en pequeños detalles como horarios, conversaciones o movimientos específicos. Eso no significa necesariamente que alguien estuviera mintiendo. Es una situación relativamente común en investigaciones complejas donde decenas de personas intentan reconstruir una misma jornada desde perspectivas diferentes. Por eso, a medida que avancemos, nos concentraremos en los hechos que pueden ubicarse cronológicamente con mayor respaldo documental y señalaremos cuándo una afirmación proviene de declaraciones posteriores o de versiones que continúan siendo debatidas. Hay otro elemento que conviene tener presente desde ahora. Cuando ocurrió el atentado, la conversación pública cambió casi de inmediato. Las investigaciones comenzaron a enfocarse en los posibles responsables. Las hipótesis ocuparon los titulares. Las declaraciones se multiplicaron y poco a poco, el último día de Paco Stanley quedó oculto detrás del enorme debate que surgió después. Pero si eliminamos por un momento todo lo que ocurrió tras los disparos y observamos únicamente las horas anteriores, la historia adquiere otra dimensión, porque ese lunes comenzó exactamente igual que cualquier otro día laboral. No existen registros que indiquen que Paco Stanley hubiera cancelado compromisos por temor, tampoco que hubiera manifestado públicamente sentirse perseguido o que esperara un ataque inminente mientras iniciaba su jornada. Al menos, no hay evidencia documental que permita afirmarlo. Y ese detalle hace que la cronología resulte todavía más inquietante, porque todo indica que, al salir de casa aquella mañana, Paco esperaba terminar el día igual que tantos otros lunes: grabar su programa, cumplir con sus compromisos, reunirse con algunas personas y regresar a casa. Nada más. Pero mientras millones de personas apenas comenzaban sus actividades, ya había una agenda que empezaba a ponerse en marcha. Una serie de llamadas, horarios, traslados, encuentros.
decisiones que en ese instante parecían completamente rutinarias. Solo después adquirirían un significado distinto, y la primera de esas escenas nos lleva al inicio de la mañana del 7 de junio de 1999, cuando Paco Stanley salió de casa rumbo a TV Azteca sin saber que las cámaras registrarían, sin proponérselo, algunos de los últimos momentos públicos de su vida. El lunes 7 de junio de 1999 comenzó temprano para Paco Stanley. No era un día cualquiera en el calendario, era un lunes de transmisión, y quienes trabajaban con él sabían que esos días seguían un ritmo bastante definido. Como en muchas otras ocasiones, Paco se dirigió a las instalaciones de TV Azteca para conducir una tras otra el programa matutino que encabezaba junto con Mario Besares y un equipo de colaboradores. Hasta ese momento, nada parecía romper la rutina. Los registros disponibles y los testimonios posteriores coinciden en una idea fundamental. Paco llegó al trabajo con aparente normalidad. No existen evidencias públicas que indiquen una discusión importante antes de salir de casa, un cambio brusco de agenda o un comportamiento que llamara especialmente la atención de quienes convivieron con él durante las primeras horas del día. Eso hace que los minutos siguientes resulten todavía más difíciles de interpretar, porque cuando una tragedia ocurre, existe la tendencia natural a buscar señales previas, algún comentario extraño, una advertencia, una mirada diferente, algo que permitiera decir, ya se veía venir, pero, en este caso, la mayoría de quienes estuvieron con Paco esa mañana recordaron precisamente lo contrario. Lo vieron relajado, con el mismo sentido del humor de siempre, improvisando, haciendo bromas, interactuando con el público y con el equipo de producción como lo hacía habitualmente. Las grabaciones conservadas del programa muestran, en efecto, a un conductor desenvolviéndose con naturalidad frente a las cámaras. Décadas después, esas imágenes siguen analizándose porque constituyen uno de los últimos registros audiovisuales de Paco Stanley con vida, y ocurre algo inevitable cuando hoy se observan esos minutos. El espectador ya conoce el final. Cada sonrisa parece distinta. Cada broma adquiere otro peso. Cada comentario invita a preguntarse si escondía algún significado. Sin embargo, hasta donde llega la evidencia disponible, no existe ningún elemento objetivo que permita concluir que Paco estuviera enviando un mensaje oculto o anticipando lo que sucedería horas más tarde. Esa diferencia es importante, porque separar lo que realmente ocurrió de lo que nuestra memoria interpreta después es uno de los mayores desafíos de este caso. Mientras el programa avanzaba, la mañana transcurría sin incidentes conocidos. Productores, conductores, invitados, personal técnico, todos seguían el ritmo habitual de una transmisión en vivo. Nadie pidió suspender el programa. Nadie activó algún protocolo especial. Todo parecía desarrollarse como cualquier otro lunes. Pero al mismo tiempo, fuera de las cámaras, también ocurrían cosas. Durante años han circulado numerosas versiones sobre llamadas, reuniones y contactos previos al atentado. Algunas provienen de declaraciones ministeriales, otras de entrevistas posteriores y varias han sido motivo de controversia. Precisamente por eso resulta indispensable reconstruir los hechos en el orden en que pueden ser documentados, sin adelantar conclusiones. Y esa cronología muestra algo interesante. Conforme avanzaba la mañana, Paco no terminó su jornada al concluir el programa. Todavía tenía actividades por realizar. Ese detalle suele pasar desapercibido, porque muchas personas recuerdan únicamente el atentado, pero entre el final de la transmisión y los disparos transcurrió un periodo de tiempo durante el cual Paco continuó desplazándose por la ciudad y reuniéndose con distintas personas.
Es en ese intervalo donde la investigación comienza a volverse mucho más compleja. ¿Quiénes estuvieron con él? ¿A quién llamó? ¿Quién lo buscó? ¿Qué decisiones tomó durante esas horas? Las respuestas no siempre son sencillas, y algunas continúan siendo debatidas. Lo que sí puede establecerse con bastante claridad es que, una vez terminada la transmisión, Paco Stanley abandonó las instalaciones de TV Azteca acompañado por personas de su entorno cercano. A partir de ese momento, la historia deja los foros de televisión y entra en una secuencia de movimientos que, reconstruida minuto a minuto, terminaría convirtiéndose en una de las cronologías más analizadas de la historia criminal reciente de México. Porque las cámaras ya se habían apagado, pero el día estaba muy lejos de terminar. Cuando terminó la transmisión de una tras otra, la rutina parecía seguir exactamente el curso habitual. Las cámaras se apagaron. El equipo comenzó a desmontar parte del foro. Algunos colaboradores se retiraron. Otros permanecieron atendiendo asuntos de producción. Y Paco Stanley salió de las instalaciones de TV Azteca acompañado por personas con las que trabajaba de manera cotidiana. Hasta ese momento, la cronología puede reconstruirse con relativa claridad. Lo que ocurre después exige observar cada movimiento con mucho más cuidado, porque es precisamente en ese intervalo donde comienzan a aparecer pequeñas diferencias entre algunos testimonios, no sobre el hecho principal, sino sobre detalles, horarios, conversaciones, el orden exacto de ciertos desplazamientos, diferencias normales en investigaciones donde varias personas intentan recordar una misma mañana meses o incluso años después. Sin embargo, hay un punto en el que prácticamente todas las reconstrucciones coinciden. Después del programa, Paco decidió ir a desayunar. No era una decisión extraordinaria. Diversos compañeros de trabajo han contado que era una costumbre relativamente frecuente reunirse después de la transmisión para desayunar y conversar antes de continuar con el resto de las actividades del día. Nada parecía romper la rutina. Y justamente por eso esa decisión terminó adquiriendo tanta relevancia, porque, vista en retrospectiva, fue ese recorrido el que cambió por completo el curso de la historia. Durante el trayecto, Paco permaneció acompañado por personas de su círculo laboral más cercano. Entre ellas se encontraban Mario Besares y Jorge Gil, quien colaboraba con él como reportero y posteriormente sería uno de los principales testigos del atentado. En aquel momento, ninguno de ellos sabía que esas serían algunas de las últimas horas que compartirían con Paco Stanley. El destino elegido fue el restaurante El Charco de las Ranas, ubicado al sur de la Ciudad de México. Con el paso de los años, ese nombre se volvería conocido en todo el país, pero aquella mañana era simplemente otro restaurante donde el grupo acostumbraba reunirse. Mientras tanto, la ciudad seguía su ritmo habitual. El tránsito, las personas yendo al trabajo, los comercios abriendo sus puertas, miles de historias desarrollándose al mismo tiempo. Nada hacía pensar que, en cuestión de minutos, ese lugar ocuparía los titulares de todos los medios nacionales. Hay un aspecto particularmente interesante al revisar la cronología. Los desplazamientos de Paco durante esa mañana no reflejan el comportamiento de alguien que creyera estar siendo seguido o que intentara modificar deliberadamente sus hábitos. Hasta donde alcanza la información documentada, realizó actividades compatibles con una jornada completamente normal. Y ese detalle vuelve a plantear la misma pregunta. Si Paco no esperaba un ataque, ¿quién más sabía cuál sería su siguiente destino? Esa interrogante ha acompañado al caso desde el primer día. Y, precisamente por eso, los investigadores prestaron tanta atención a las personas que estuvieron con él durante esas horas. No porque el simple hecho de acompañarlo implicara responsabilidad alguna, sino porque eran quienes mejor podían ayudar a reconstruir la secuencia de acontecimientos. ¿Qué conversaciones recordaban?
¿Quién propuso ir al restaurante? ¿Hubo cambios de planes? ¿Se incorporó alguien más durante el trayecto? Cada respuesta permitía completar una pieza del rompecabezas. Al llegar al restaurante, el ambiente tampoco parecía fuera de lo común. Los testimonios coinciden en que el grupo ingresó con normalidad, pidieron alimentos, conversaron, bromearon. Era una escena cotidiana, tan cotidiana que nadie dentro del establecimiento podía imaginar que, poco después, ese mismo lugar quedaría asociado para siempre con uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente de México. Lo más inquietante es que el atentado todavía no había ocurrido, y sin embargo, la cronología ya estaba acercándose al momento que transformaría por completo aquella mañana. Faltaban apenas unos minutos, unas cuantas conversaciones más, algunos movimientos dentro y fuera del restaurante, y una decisión aparentemente insignificante que colocaría a Paco Stanley exactamente en el lugar donde la historia estaba a punto de cambiar para siempre. El desayuno transcurría con aparente normalidad. Los presentes conversaban, bromeaban, comentaban asuntos relacionados con el programa y con otros temas cotidianos. No existe evidencia pública que indique que, durante esos minutos dentro del restaurante, se produjera algún incidente que hiciera pensar que algo extraordinario estaba por ocurrir. Y, precisamente por eso, esa escena resulta tan inquietante cuando hoy se reconstruye, porque el tiempo seguía avanzando y nadie parecía tener prisa por salir. Con los años, distintos testigos recordaron fragmentos de aquella conversación. Como suele ocurrir en investigaciones de gran impacto, no todos coincidieron exactamente en los mismos detalles. Algunos recordaban ciertas frases, otros momentos distintos. Sin embargo, existe un punto sobre el que la mayoría de las reconstrucciones coincide. El ambiente no reflejaba la tensión de alguien que creyera encontrarse en peligro inmediato. Mientras tanto, fuera del restaurante, la historia seguía avanzando. Ese detalle suele pasar inadvertido. Cuando se habla del caso Paco Stanley, casi toda la atención se concentra en lo que ocurrió en el estacionamiento. Pero antes de llegar allí, transcurrieron varios minutos que también fueron objeto de análisis por parte de las autoridades. ¿Quién entró al restaurante? ¿Quién salió? ¿Había personas observando el lugar? ¿Alguien siguió al grupo desde que abandonó TV Azteca? Responder esas preguntas nunca fue sencillo. Las investigaciones revisaron testimonios, inspecciones ministeriales y diversas declaraciones para intentar reconstruir esos movimientos. Sin embargo, no todos los aspectos pudieron establecerse con certeza absoluta, lo que explica por qué algunos puntos del caso continúan siendo debatidos. Y ese es uno de los elementos que ha mantenido vivo este expediente durante tantos años. Hay hechos que pueden ubicarse con bastante claridad, pero también existen espacios donde la evidencia disponible no permite llegar a una conclusión definitiva. Esa combinación alimentó múltiples interpretaciones con el paso del tiempo. Sin embargo, la cronología documentada sí permite establecer algo importante. En algún momento, el desayuno terminó. El grupo comenzó a prepararse para abandonar el restaurante. Una acción completamente rutinaria. Pagar la cuenta, levantarse de la mesa, caminar hacia la salida. Nada que llamara la atención de quienes se encontraban allí. Y, sin embargo, esos fueron los últimos minutos de relativa tranquilidad. Hay un detalle que después adquiriría enorme relevancia. Paco Stanley no salió solo. Junto a él se encontraban personas que, minutos después, se convertirían en testigos directos del atentado y cuyas declaraciones serían fundamentales para reconstruir lo ocurrido. Cada uno observó la escena desde un ángulo diferente. Cada uno recordó aspectos distintos, y esas diferencias serían analizadas una y otra vez por investigadores, periodistas y especialistas.
no porque necesariamente fueran incompatibles, sino porque cada segundo podía ayudar a completar la secuencia. Fuera del restaurante, el estacionamiento lucía como cualquier otro. Vehículos entrando y saliendo, clientes caminando hacia sus automóviles, empleados realizando sus actividades habituales. Una imagen cotidiana, tan cotidiana que nadie imaginaba que estaba a punto de convertirse en una escena del crimen. Lo más desconcertante es que, hasta ese instante, nada indicaba que Paco Stanley hubiera modificado su comportamiento. No aceleró el paso, no buscó protección, no intentó abandonar el lugar de forma precipitada. Todo apunta a que seguía convencido de que aquella era simplemente otra parada dentro de una mañana de trabajo, y quizá ese sea uno de los aspectos más trágicos de toda esta reconstrucción. Mientras hoy conocemos el desenlace, él todavía vivía un lunes completamente normal. Solo faltaban unos cuantos pasos: abrir la puerta del vehículo, subir, prepararse para continuar con el resto del día, pero ese recorrido de apenas unos metros sería suficiente para cambiar la historia de la televisión mexicana, porque, en cuestión de segundos, una rutina que había comenzado como cualquier otra estaba a punto de romperse para siempre. Los últimos metros fueron los más importantes y también los más breves. Después de salir del restaurante, Paco Stanley y las personas que lo acompañaban caminaron hacia el estacionamiento. Era una escena completamente cotidiana: clientes entrando y saliendo, automóviles en movimiento, empleados realizando su trabajo. Nada hacía pensar que, en cuestión de segundos, ese lugar quedaría acordonado por las autoridades y aparecería en las portadas de todos los periódicos del país. Paco se dirigió hacia su camioneta. Jorge Gil ocupó el asiento del copiloto. Los movimientos de los presentes quedaron reconstruidos posteriormente a partir de declaraciones, peritajes y otras diligencias realizadas durante la investigación. Aunque algunos detalles menores fueron objeto de discusión con el paso de los años, la secuencia general de los hechos quedó establecida con suficiente claridad. Entonces ocurrió. Cuando Paco Stanley ya se encontraba en el vehículo, varios hombres armados se aproximaron y abrieron fuego. El ataque duró apenas unos instantes, pero cambió la historia para siempre. Los peritajes practicados posteriormente documentaron múltiples impactos de bala contra la camioneta. Paco Stanley recibió heridas que resultaron mortales. Jorge Gil también fue alcanzado por los disparos y sobrevivió con lesiones de gravedad. Todo sucedió con una rapidez difícil de imaginar. Las personas que se encontraban cerca buscaron refugio. Algunos corrieron. Otros permanecieron inmóviles durante unos segundos, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. El ruido de las detonaciones dio paso al desconcierto y, casi de inmediato, comenzaron las llamadas a los servicios de emergencia. Hay algo que llama especialmente la atención al revisar los testimonios de quienes estuvieron presentes. Muchos describieron la misma sensación. No entendían lo que estaban viendo. Al principio, algunos pensaron que se trataba de una confusión. Otros creyeron haber escuchado explosiones. Solo cuando observaron la camioneta y a las personas heridas, comprendieron que acababan de presenciar un atentado. En ese momento, la cronología cambia por completo. Hasta entonces, habíamos seguido una rutina, un programa de televisión, un desayuno, un recorrido habitual. A partir de ese instante, comenzó una investigación criminal. Los primeros policías y paramédicos llegaron poco después para asegurar la zona y atender a los heridos. Conforme fueron arribando más autoridades, el estacionamiento pasó de ser un lugar de tránsito cotidiano a convertirse en una escena bajo investigación, y con ello apareció un problema que marcaría el caso desde sus primeras horas: el tiempo, porque en una investigación de esta naturaleza,
Los primeros minutos son decisivos. Identificar testigos, preservar indicios, registrar posiciones, reconstruir trayectorias, documentar cada detalle antes de que desaparezca. Todas esas tareas comenzaron prácticamente al mismo tiempo. Mientras tanto, la noticia empezó a difundirse, primero entre los presentes, después por radio y, finalmente, en los medios de comunicación. La incredulidad fue inmediata. Paco Stanley era una de las figuras más conocidas de la televisión mexicana. La posibilidad de que hubiera sido víctima de un atentado resultaba difícil de aceptar incluso para quienes acababan de escuchar la noticia. Sin embargo, lo más complejo apenas estaba por comenzar, porque identificar que había ocurrido un ataque era solo el primer paso. La pregunta realmente difícil era otra: ¿por qué? ¿Había sido un atentado planeado específicamente contra Paco Stanley? ¿Se trató de un acto relacionado con otras circunstancias? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo conocían sus movimientos de aquella mañana? Esas preguntas comenzaron a formularse casi desde el primer momento, y muchas de ellas siguen siendo debatidas más de 25 años después. Lo que sí puede afirmarse es que, desde el instante en que cesaron los disparos, el caso dejó de pertenecer únicamente al ámbito del espectáculo. Se convirtió en una de las investigaciones criminales más mediáticas de la historia reciente de México, y las horas siguientes, lejos de aclarar lo ocurrido, abrirían una cadena de hipótesis, contradicciones y decisiones que harían que el nombre de Paco Stanley permaneciera durante décadas en el centro del debate nacional. Mientras los paramédicos trabajaban en el estacionamiento de El Charco de las Ranas, otra carrera había comenzado, la de los investigadores. En los primeros minutos después de un atentado, cada decisión puede marcar el rumbo de un caso. Identificar testigos, asegurar el lugar, registrar la posición de los vehículos, localizar casquillos, fotografiar la escena, evitar que se alteren los indicios. Todo debía hacerse al mismo tiempo y bajo una enorme presión, porque la víctima no era una persona cualquiera, era Paco Stanley. En cuestión de minutos, la noticia comenzó a recorrer la Ciudad de México. Después llegó a las redacciones, a las estaciones de radio, a las televisoras y finalmente a millones de hogares. La incredulidad fue inmediata. Muchos pensaron que se trataba de un rumor. Otros creyeron que Paco había resultado herido y lograría sobrevivir. Pero conforme avanzaron las horas, la magnitud del caso empezó a hacerse evidente. No solo había ocurrido un atentado, había sido asesinado uno de los conductores más famosos del país, y eso significaba que cada paso de la investigación sería observado por la opinión pública. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a entrevistar a quienes habían estado con él durante las últimas horas. Los compañeros que desayunaron con Paco, los empleados del restaurante, las personas que se encontraban en el estacionamiento, los primeros policías en llegar. Cada declaración aportaba una pieza distinta, y muy pronto apareció el primer desafío. No todas las versiones coincidían exactamente. Era algo esperable. Dos personas pueden presenciar el mismo hecho y recordar detalles diferentes, especialmente cuando todo ocurre en cuestión de segundos y bajo una situación extrema. Sin embargo, esas diferencias comenzaron a adquirir una importancia enorme, porque cualquier discrepancia podía interpretarse como una simple falla de memoria o como una pista relevante. Y distinguir una cosa de la otra no era sencillo. Al mismo tiempo, los peritos analizaron la escena del crimen, la camioneta, la trayectoria de los disparos, la posición de los casquillos, los daños provocados por las balas. Los primeros dictámenes permitieron reconstruir aspectos fundamentales del ataque y establecer una base técnica para la investigación.
Pero esos hallazgos respondían una pregunta: ¿cómo ocurrió? No la más difícil: ¿por qué ocurrió? Ahí comenzaba el verdadero problema. Desde las primeras horas surgieron distintas líneas de investigación. Algunas apuntaban hacia el entorno personal de Paco, otras exploraban posibles vínculos con actividades delictivas que fueron ampliamente discutidas en medios de comunicación durante los días posteriores. También aparecieron versiones relacionadas con conflictos, intereses económicos y otras hipótesis que las autoridades fueron revisando conforme avanzaba la investigación. Es importante hacer una pausa aquí, porque este fue el momento en que el caso empezó a cambiar. Hasta ese instante, la reconstrucción seguía una cronología relativamente clara. Después, comenzó el terreno de las hipótesis. Y ahí es donde el expediente de Paco Stanley se volvió extraordinariamente complejo. Cada nueva declaración parecía abrir otra posibilidad. Cada filtración generaba nuevos titulares. Cada entrevista añadía otra interpretación. Muy pronto, reconstruir lo que realmente había sucedido comenzó a ser mucho más difícil que investigar el propio atentado, porque la información empezó a multiplicarse a una velocidad enorme, y no toda tenía el mismo respaldo. Lo más sorprendente es que muchas de las preguntas que aparecieron durante aquellas primeras 48 horas siguen presentes más de 25 años después. Fue un ataque planeado específicamente contra Paco Stanley. ¿Quién conocía sus movimientos de aquella mañana? ¿Existía un móvil claramente establecido? ¿O parte de la respuesta continúa perdida entre declaraciones contradictorias y líneas de investigación que nunca pudieron cerrarse por completo? Mientras esas preguntas comenzaban a ocupar los titulares, el caso ya había dejado de ser únicamente un expediente criminal. Se había convertido en un fenómeno nacional, y lo que ocurrió durante los días siguientes transformaría para siempre la forma en que millones de mexicanos recordarían aquella mañana de junio, porque la investigación apenas estaba comenzando, pero el debate, ese, nunca volvería a detenerse. Las horas posteriores al atentado marcaron un antes y un después, no solo para la investigación, también para la televisión mexicana. Mientras las autoridades continuaban procesando la escena del crimen, los medios de comunicación comenzaron a difundir información prácticamente en tiempo real. Cada actualización generaba nuevas preguntas. Cada declaración producía nuevos titulares, y cada hora que pasaba parecía hacer el caso todavía más difícil de comprender. En las instalaciones de TV Azteca, la noticia cayó como un golpe inesperado. Compañeros de trabajo, productores y colaboradores comenzaron a recibir versiones fragmentadas de lo ocurrido. Al principio predominaba la incertidumbre. Después llegó la confirmación y finalmente el impacto. Uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana había muerto en un atentado. Para millones de espectadores, la noticia resultaba casi imposible de creer. Horas antes lo habían visto sonriendo frente a las cámaras. Ahora todos intentaban reconstruir el camino que lo había llevado hasta el estacionamiento de un restaurante. Mientras tanto, las autoridades ampliaban las diligencias. Los testimonios obtenidos durante las primeras horas empezaron a compararse entre sí. Se revisaron horarios, recorridos, declaraciones, peritajes y cualquier elemento que permitiera responder una pregunta fundamental. ¿El ataque había sido planeado específicamente para ejecutarse en ese lugar o el lugar había sido una circunstancia? La respuesta nunca fue sencilla. Precisamente por eso comenzaron a explorarse distintas líneas de investigación. Algunas se fortalecieron con el paso de los días, otras perdieron fuerza conforme aparecieron nuevos elementos, y varias nunca pudieron confirmarse de manera concluyente. Ese proceso es importante porque, con el tiempo,
muchas personas terminaron recordando las hipótesis como si hubieran sido hechos comprobados. Pero una investigación no funciona así. Explorar una posibilidad no significa demostrarla, y esa diferencia terminó perdiéndose en buena parte del debate público. Mientras los investigadores seguían reuniendo evidencia, otro fenómeno comenzaba a crecer: la especulación. Programas especiales, columnas periodísticas, entrevistas, opiniones, versiones filtradas. Cada día aparecía una nueva pieza. El problema era que no todas encajaban entre sí. Algunas provenían de diligencias oficiales, otras de personas cercanas al caso, y muchas surgían simplemente porque el impacto social del atentado generaba una enorme demanda de respuestas inmediatas. Sin embargo, las investigaciones rara vez avanzan al mismo ritmo que la conversación pública. Mientras los titulares cambiaban de un día para otro, los peritos seguían analizando evidencia. Los ministerios públicos continuaban tomando declaraciones, y los investigadores intentaban separar los hechos verificables de las interpretaciones. Esa diferencia explica por qué el expediente de Paco Stanley terminó siendo mucho más complejo de lo que parecía durante las primeras horas. No bastaba con identificar a los responsables materiales del ataque. También era necesario establecer el contexto, el posible móvil, la planeación, las relaciones entre los involucrados, y demostrar cada conclusión con evidencia suficiente. Ese camino sería mucho más largo de lo que muchos imaginaban. Lo más interesante es que, conforme avanzaban los días, el centro de la conversación empezó a desplazarse. La pregunta dejó de ser únicamente qué había ocurrido en el estacionamiento. Ahora todos querían saber qué había ocurrido antes. Las reuniones, los trayectos, las llamadas, las personas que estuvieron con Paco durante sus últimas horas. Cada minuto previo al atentado comenzó a examinarse con un nivel de detalle que muy pocos casos habían recibido en México, y fue precisamente esa reconstrucción la que terminó convirtiendo un crimen que duró apenas unos segundos en una historia que seguiría siendo discutida durante más de 25 años, porque cuanto más avanzaba la investigación, más evidente se volvía una realidad incómoda. Responder quién disparó era solo una parte del caso. Entender todo lo que ocurrió antes resultaría mucho más difícil. Con el paso de los días, el caso dejó de ser únicamente una investigación por homicidio. Se convirtió en un tema de interés nacional. Cada avance era noticia. Cada declaración generaba una nueva discusión. Y cada hipótesis parecía abrir otra pregunta todavía más difícil de responder. Las autoridades continuaron desarrollando distintas líneas de investigación conforme aparecían nuevos elementos. Algunas cobraron mayor relevancia en determinados momentos, otras fueron perdiendo fuerza. Varias personas fueron investigadas, detenidas o procesadas durante el desarrollo del caso, aunque el recorrido judicial sería largo y complejo. Precisamente ahí comenzó una de las mayores dificultades para entender lo que realmente ocurrió. Con el paso del tiempo, muchas personas terminaron mezclando tres cosas completamente distintas: los hechos comprobados, las hipótesis de investigación y las versiones difundidas en medios de comunicación. Separarlas no siempre resulta sencillo. Por ejemplo, durante aquellos primeros meses surgieron diversas interpretaciones sobre el posible móvil del atentado. Algunas apuntaban hacia presuntos vínculos con actividades delictivas, otras exploraban conflictos personales o diferentes contextos que fueron investigados por las autoridades. Varias de esas líneas fueron ampliamente discutidas en el espacio público, pero no todas llegaron a sostenerse con el mismo grado de respaldo probatorio. Eso explica por qué, incluso hoy, existen personas convencidas de explicaciones muy diferentes entre sí.
no necesariamente porque una investigación hubiera demostrado todas esas versiones, sino porque el caso evolucionó al mismo tiempo en dos escenarios, uno judicial y otro mediático. Mientras los expedientes seguían avanzando lentamente, la conversación pública no se detenía. Cada entrevista, cada libro, cada documental, cada programa especial añadía una nueva pieza al rompecabezas, a veces basada en documentos, a veces en testimonios y, en ocasiones, en interpretaciones que nunca pudieron corroborarse plenamente. Sin embargo, hay algo que sí permanece constante cuando se revisa la cronología desde el principio: las últimas horas de Paco Stanley, porque, independientemente de cuál sea la postura de cada persona sobre el caso, la reconstrucción de aquel lunes sigue siendo el punto de partida para comprender todo lo que ocurrió después. El programa de televisión, la salida de TV Azteca, el desayuno, el trayecto, el estacionamiento, los disparos. Ninguno de esos hechos puede analizarse de manera aislada. Forman parte de una misma secuencia, y quizá esa sea la razón por la que continúa despertando tanto interés, no porque cada minuto contenga una respuesta definitiva, sino porque cada minuto ayuda a comprender mejor las preguntas. Hay otro aspecto que pocas veces se menciona. Conforme pasaban los años, varios protagonistas ofrecieron nuevas entrevistas recordando aquel día. Como ocurre con frecuencia en casos de gran impacto, algunos relatos incorporaron detalles que no habían aparecido en las primeras declaraciones, mientras que otros mantuvieron prácticamente la misma versión desde el inicio. Eso obligó a periodistas e investigadores a comparar constantemente documentos, declaraciones ministeriales y testimonios públicos para distinguir entre recuerdos posteriores y hechos registrados en el momento de la investigación. Y ese trabajo sigue realizándose hasta hoy, porque el expediente judicial puede cerrarse, pero el análisis histórico continúa. Quizá por eso el caso Paco Stanley nunca desapareció por completo de la conversación pública. Cada cierto tiempo vuelve, aparecen nuevos documentales, nuevos debates, nuevas entrevistas, y la misma pregunta de hace más de 25 años vuelve a repetirse. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió aquel lunes? Después de recorrer minuto a minuto las últimas horas de Paco Stanley, resulta evidente que el atentado fue solo el momento más visible de una historia mucho más amplia, una historia construida con decisiones cotidianas, encuentros aparentemente normales, testimonios, coincidencias y preguntas que, aún hoy, siguen sin encontrar una respuesta definitiva. Y es precisamente ahí donde reside la verdadera dimensión de este caso, no únicamente en descubrir quién disparó, sino en entender por qué un lunes que comenzó como cualquier otro terminó convirtiéndose en una de las cronologías criminales más analizadas de la historia reciente de México. Porque esa diferencia es la que mantiene vivo este caso hasta nuestros días. Han pasado más de 25 años, y sin embargo basta mencionar el nombre de Paco Stanley para que el debate vuelva a comenzar. Eso no ocurre con todos los casos. La mayoría termina cuando concluye la investigación o cuando se dicta una sentencia. Este no, este continúa siendo revisado, discutido, analizado. Y existe una razón muy concreta. El caso Paco Stanley nunca fue únicamente el relato de un atentado. Fue la historia de una jornada completa, de unas últimas horas reconstruidas una y otra vez por autoridades, periodistas, investigadores y por millones de personas que intentaron comprender cómo un lunes aparentemente rutinario terminó cambiando para siempre la televisión mexicana. A lo largo de este documental, no intentamos responder una pregunta imposible. No afirmamos conocer aquello que la evidencia no permite demostrar.
Tampoco convertimos hipótesis en certezas, porque hacerlo sería traicionar precisamente aquello que ha mantenido vivo este caso durante tanto tiempo. En cambio, hicimos algo distinto. Volvimos al principio, al momento en que Paco Stanley salió de casa sin saber que ese sería el último día de su vida. Recorrimos su programa, sus últimos desplazamientos, las personas con las que convivió, el desayuno, los minutos previos, el atentado y el enorme rompecabezas que comenzó inmediatamente después. Al observar esa secuencia completa, aparece una conclusión que suele perderse entre tantos años de discusión. La historia no cambió únicamente cuando comenzaron los disparos. Cambió mucho antes. Cambió con cada decisión cotidiana que parecía no tener importancia, con cada recorrido habitual, con cada conversación, con cada persona que coincidió con Paco Stanley durante aquellas horas sin imaginar que, tiempo después, su recuerdo sería analizado una y otra vez. Quizá esa sea la mayor ironía de toda esta historia. Para quienes vivieron aquel lunes, era simplemente otro día de trabajo. Para nosotros, es uno de los días más examinados de la historia reciente de México, y esa diferencia cambia por completo la manera en que observamos los hechos. Hoy resulta fácil buscar señales, interpretar silencios, otorgar un significado especial a una mirada, a una frase o a una decisión aparentemente común, pero la realidad suele ser mucho menos evidente. Las personas que estuvieron con Paco aquella mañana no sabían que estaban viviendo sus últimos momentos junto a él. Los empleados del restaurante no sabían que su lugar de trabajo aparecería en todos los noticieros. Los espectadores que apagaron el televisor después del programa ignoraban que nunca volverían a verlo conducir. Todo eso solo adquirió sentido después. Y justamente por eso, este caso continúa siendo tan poderoso, porque nos recuerda algo profundamente humano. La historia rara vez anuncia el momento exacto en que está a punto de cambiar. Casi siempre parece un día cualquiera, hasta que deja de serlo. Con el paso de los años, algunas preguntas encontraron respuestas parciales. Otras permanecen abiertas, y probablemente algunas nunca podrán responderse de forma definitiva. Eso forma parte de la propia naturaleza de este caso. Sin embargo, hay una certeza que permanece intacta. Las últimas horas de Paco Stanley dejaron de pertenecer únicamente a quienes las vivieron. Hoy forman parte de la memoria colectiva de millones de mexicanos. No porque alguien recuerde exactamente cada detalle del expediente, sino porque todos recuerdan dónde estaban cuando escucharon la noticia. Y pocas historias consiguen permanecer así en la memoria de un país. Tal vez esa sea la verdadera explicación de por qué este caso sigue generando tanto interés. No porque aún existan preguntas sin resolver, sino porque cada nueva generación vuelve a mirar aquella cronología intentando comprender cómo una mañana que comenzó entre risas, cámaras de televisión y una rutina aparentemente normal terminó convirtiéndose, en cuestión de minutos, en uno de los episodios más impactantes y debatidos de la historia de México. Y quizá la lección más inquietante de todas sea esta. Los grandes acontecimientos no siempre comienzan con un estruendo. A veces empiezan con un despertador que suena a la misma hora de siempre, con un programa de televisión, con un desayuno entre compañeros, con una conversación cualquiera, y solo cuando todo ha terminado, comprendemos que estábamos observando las últimas horas de una historia que jamás sería olvidada. Si este documental te ayudó a comprender el contexto, la cronología y la complejidad de uno de los casos más impactantes de la historia reciente de México desde una perspectiva basada en hechos documentados, suscríbete al canal. Cada semana reconstruimos historias reales donde una sucesión de decisiones, coincidencias y acontecimientos
terminó cambiando para siempre el curso de la historia.